Buenos días, en este vídeo vamos a estudiar la segunda parte del tema de control digital, en el que nos vamos a adentrar en el análisis y el diseño de sistemas de control digital. El punto de partida que debemos considerar es el de la estructura de un sistema de control continuo, que como ya sabíamos, está formado por el proceso que quiero controlar. Bueno, aquí he metido además el actuador y el sensor. Bueno, la salida de este proceso la realimentamos y la llevamos a un controlador junto con el valor que quiero alcanzar para esa salida. De tal modo que si esta es la variable IDT, yo planteo una consigna, en este caso R, en este caso es constante, y por otro lado tengo la variable U, que es la que mi controlador debe proveer. De tal modo que si yo lo que quiero es que el sistema, partiendo de un estado, alcance esa consigna, pues la función del controlador será pues calcular o suministrar los valores que debe tomar esa U para conseguir ese objetivo. Bien, en el caso de un lazo de control digital, ¿cómo cambia la situación? Bueno, lo que cambia es que estas variables ya que aparecen por aquí, o sobre todo en principio van a surgir en torno al controlador, pues esta variable de entrada ya no va a ser continua, sino que va a estar muestreada del siguiente modo. Nosotros tenemos de nuevo nuestro actuador, nuestro proceso con el actuador y el sensor, y para poder llevar esta variable al controlador debemos pasarlo por un proceso de conversión de analógico a digital, puesto que vamos a hacer control digital. Además, a esta señal, que ya es una señal muestreada, le sumamos pues la variable de consigna, que también está muestreada, y la llevamos a nuestro controlador, nuestro algoritmo de control, que calculará con estos valores muestreados un valor para la salida o la entrada a la planta. ¿Qué pasa? Que esta salida que nos provee el control va a ser una señal muestreada, pues tendrá pues, determinados los valores que tenga en los instantes de muestreo, y esta señal no se puede aplicar evidentemente a la planta. Es necesario pues primero convertirla a analógica y mantenerla con un retenedor. O sea, reconstruir una señal continua que pueda ser implementada en que pueda atacar la entrada de un actuador. Bueno, estas son las diferencias. Una cuestión que debemos tener siempre presente es que este proceso debe estar sincronizado para que funcione adecuadamente, y todos estos elementos serían parte de del sistema de procesamiento digital del computador que estemos utilizando, ya sea un PLC, un PC o un microcontrolador o incluso un PAC. Entonces, vamos a analizar este lazo. Hemos mencionado pues, la función del conversor analógico digital, que es muestrear y convertir la señal a digital, la del conversor digital analógico, que es generar una señal analógica a partir de la señal digital y reconstruir una señal continua. Normalmente esa función de reconstrucción es la que se realiza en lo que llamamos retenedor. El retenedor más común es el retenedor de primer orden, que es este que aparece aquí, en el que lo único que se hace es mantener el último valor tomado, medido o calculado de la señal, mantenerlo durante todo el periodo de muestreo. La función de transferencia es esta, y es muy común que trabajemos con esta función de transferencia en los sistemas de control digital. Entonces, si queremos tener una idea gráfica de cómo se procesan las señales, bueno, pues una señal analógica
al pasar por el conversor analógico digital se convierte en una señal muestreada. Si yo posteriormente una señal muestreada la quiero reconvertir a una señal continua, pues la paso por el conversor digital analógico que me genera una señal así, una señal que ya es continua en el tiempo y bueno, pues la puedo someter a un proceso de filtrado para que la señal tenga este aspecto suave que estamos indicando aquí. Desde el punto de vista del análisis mediante diagramas de bloque, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos nuestra planta con una función de transferencia, una planta continua, sus variables de entrada y salida son continuas, y lo que hemos hecho es insertar este muestreador para representar ese proceso de muestreo que veíamos anteriormente. Entonces, el muestreador tiene como entrada una señal continua y aquí lo que ofrece son una señal muestreada. Con esta señal muestreada, el controlador va a calcular cuáles son los valores que se deben aplicar a la entrada del sistema. Pero, como mencionaba anteriormente, esto es una señal muestreada que no se puede aplicar directamente, sino que hay que mantenerla, generar, reconstruir una señal continua en el tiempo, y esto lo realiza el retenedor, o hold, que sería la palabra en inglés. En nuestro caso, como ya mencionaba anteriormente, vamos a utilizar un retenedor de orden 0. Bien, este sería el diagrama que tenemos y podríamos realizar el análisis de este diagrama. Pero realmente analizar un diagrama que combina señales continuas con señales muestreadas es muy complejo. Y lo que vamos a hacer es restringir nuestro análisis nada más a las señales en los puntos de muestreo. Es como si cogiéramos aquí esta salida, ya no tengo ese interés en estudiar cómo se comporta, sino lo que hago es añadir un muestreador y me quedo con los valores de la señal solo en los instantes de muestreo. Con este nuevo planteamiento, lo que voy a tener sería, bueno, esta función que ya era discreta, que es f de z, y además ahora voy a tener esta función, que sería la función que representa a la planta, el modelo de la planta, con el retenedor, pues que tiene una entrada discreta, y ahora con este planteamiento tendría una salida discreta, con lo cual estos elementos del diagrama que representan la planta los voy a representar con una función de transferencia discreta, porque como insisto, tengo una entrada discreta y una salida discreta. Bien, de tal modo que el diagrama ahora queda muy sencillo y queda algo así: la función de transferencia del controlador y la función de transferencia de la planta, la función de transferencia discreta de la planta. ¿De acuerdo? Tener en cuenta que el cálculo de esta función de transferencia discreta se obtiene de este modo, aplicando la transformada z del retenedor por la función de transferencia. Esta sería cómo se obtendría la función de transferencia discreta. Bueno, es útil conocer esta expresión. Si la transformada z de un retenedor por una planta es igual a 1 menos z a la menos 1 por la transformada z de la planta dividido entre s. Esto es útil si vamos a hacer el cálculo de esta función de transferencia. Bien. Quiero decir que hay otras formas de discretizar los sistemas, no solo con retenedor, pero para representar una planta en un lazo de control, como estamos considerando aquí, la forma en la que vamos a simular y representar el sistema es de este modo, obteniendo la función de transferencia discreta discretizada de este modo, aplicando la transformada Laplace a este producto de funciones de transferencia. Entonces, ya tenemos este diagrama analizado, o sea, simplificado. Vamos a centrarnos un poco en ver lo que pasa aquí. ¿Qué está pasando aquí? Pues aquí, esta función f de z, lo que representará será un algoritmo que debemos implementar en la computadora que mencionaba anteriormente. Lo que debe realizar ese algoritmo lo resumo aquí en estos pasos. Por un lado, debe leer la variable mediante el sensor del conversor, calcular el error, y con este error
pues ya calcula la salida en los UDKT. Esta salida se envía al actuador, pero pasando por el conversor digital analógico, evidentemente. Y bueno, luego posteriormente pues ya es actualizar, esperar el siguiente instante de muestreo y repetir el ciclo. Bueno, pues esto es lo que conforma un algoritmo de control que debe estar programado en el dispositivo que estemos utilizando. Es importante, de cara a la implementación, saber pasar de la función f de z del controlador, pues saber pasar de ahí a la ecuación en diferencia, que será lo que codificaremos directamente en el programa que se esté ejecutando en el autómata o en el dispositivo que estemos empleando. Para eso, tener en cuenta lo siguiente. Bueno, f de z, tal como está definido, pues la salida de f de z es la u y la entrada es el error, ¿de acuerdo? La u sería la entrada al actuador. Bueno, pues si teniendo en cuenta esto, si despejo u de z, pues voy a encontrar que la u vendrá expresada de este modo, ¿de acuerdo? Si f de z es un cociente de polinomios, que es lo normal, pues al final voy a encontrar que antitransformando estos elementos, tanto en la U como en la E, pues voy a encontrar la ecuación en diferencia. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo para que se vea un poco más claro. En este caso particular, bueno, es una función de transferencia, no sabemos realmente lo que representa, pero vamos a suponer que sea de un controlador. Lo que hago es multiplico, recordar que esto es la salida del controlador es U y la entrada es el error. Entonces multiplico la U por 1 menos 0,5 z a la menos 1 y la E por z a la menos 1, quedando de este modo. Y ahora lo que hago es aplicar transformada Z, transformada inversa Z o la antitransformada. ¿De acuerdo? Tener en cuenta simplemente que la antitransformada de, en este caso, por ejemplo, de U de Z, la antitransformada es U de K, como he puesto aquí. La antitransformada de 0,5 Z a la menos 1 U de Z es, como ya he comentado en otro vídeo, el operador este Z elevado a menos 1 lo que indica es un retardo de una etapa, por lo tanto esto sería 0,5 por U elevado a K menos 1, perdón, U en la etapa K menos 1. Bueno, perdón, que he cambiado la notación, voy a poner la misma. U en K menos 1, ¿de acuerdo? Tener en cuenta cómo se relaciona, cómo se antitransforma estas variables, que es algo muy sencillo. ¿De acuerdo? Si esto fuera, por ejemplo, Z a la menos 2 por U de Z, pues ya sabemos que la antitransformada sería U en K menos 2. ¿De acuerdo? Bien. Este es simplemente un ejemplo, porque este término no aparece aquí. Bueno, pues este sería el proceso. Al final, ¿qué hemos obtenido? De un controlador obtenemos una ecuación en diferencia. Y esto se puede codificar directamente en un programa en un ordenador. Lo que tenemos que hacer, bueno, en este caso incluso podemos expresarlo así, como U de K es igual a E de K menos 1 más 0,5 por U de K menos 1, pues lo que yo tengo que ir calculando en cada etapa es el valor de U. Para eso lo que tengo que hacer es, bueno, ir almacenando el valor del error y el valor de la entrada en la etapa anterior y calculo el nuevo valor y lo envío al conversor a la salida para que vaya al actuador. Bien, pues esto sería lo que tendríamos. Bueno, lo tengo aquí escrito. Voy a borrar esta parte para que se vea mejor. Bien, pues esto sería lo que, cómo se pasaría de un controlador a la ecuación en diferencias, que luego es lo que nosotros vamos a implementar en nuestro controlador. Ahora bien, ¿cómo hemos llegado a obtener esa función de transferencia, esta f de z?
Hay varios caminos, varios caminos. Un camino es este que he indicado aquí, es, bueno, yo tengo un modelo continuo de GDS, obtengo el controlador FDS, y una vez que tengo el controlador FDS, hago una discretización y obtengo el controlador FDZ. Es decir, es como que todo el proceso de diseño lo llevo a cabo desde un punto de vista continuo, no utilizo diseño digital para nada. Simplemente opero igual y al final el controlador resultante lo que hago es que lo discretizo y obtengo el equivalente discreto. Esa es una vía. Y la otra vía es la que sería esta. Es decir, yo tengo una serie de datos muestreados y obtengo un modelo un modelo discreto a partir de esos datos. Entonces, lo que hago yo con este modelo discreto es diseñar directamente f de z para cumplir el objetivo de control con este modelo discreto. Sería una vía. Y otra posibilidad, bueno, otra posibilidad es que yo tengo el modelo continuo y discretizo en este punto el modelo GDS para obtener GDZ. Y entonces ya vuelvo a diseñar en el dominio discreto. Bien, en principio, generalmente, al menos en muchos casos, esta vía se utiliza bastante. Esta vía se utiliza bastante porque es relativamente sencilla y tenemos más facilidad, o la matemática que gobierna los sistemas continuos parecen más sencillas que las de los modelos discretos. Respecto a estos pasos que mencionaba de discretización, tenemos varias opciones para discretizar. Yo he mencionado voy a mencionar algunas, pero existen algunas más. Una de ellas, la más sencilla, es la aproximación de Euler, que en lo que se basa es en sustituir las derivadas por aproximaciones en diferencia. ¿Vale? Cuando vemos en una ecuación diferencial esta derivada, pues yo lo que digo es que esto lo aproximo a esta diferencia de la salida, ¿no? Otra aproximación para discretizar que se utiliza mucho es lo que se llama la transformación bilineal, que se basa en sustituir S por esta expresión. Esto se obtiene, esta expresión no surge mágicamente, sino que en realidad se obtiene a partir de esta relación entre el plano Z y el plano S. Y, bueno, tomando desarrollo en serie, quedándonos en primer orden, pues se puede encontrar que S se puede aproximar por esta expresión. Entonces, desde un punto de vista de la implementación, la transformación bilineal es muy sencilla, porque básicamente sustituir en GDS, pues sustituimos la S por estos valores y nos va a quedar la función de transferencia en Z. Y bueno, hay otras aproximaciones, como la transformación invariante al impulso, transformación invariante al escalón. Esta transformación invariante al escalón en realidad es la que vimos anteriormente, cómo discretizamos la planta. ¿De acuerdo? El considerar que G de Z se obtiene como la transformada Z de un retenedor de orden 0 por GDS. Esta sería la transformación invariante al escalón. Bueno, y hay algunas otras aproximaciones para discretizar sistemas. Bueno, en general, por quedarnos con dos ideas, cuando queremos simular la planta dentro del lazo utilizamos esta aproximación. Para discretizar controladores suele ser útil esta otra, ¿de acuerdo? Para pasar de de FDS a FDZ es útil la transformación bilineal. Y bueno, y en ocasiones, por su sencillez, también se emplea la aproximación de Euler en algunos casos. De hecho, vamos a ver un caso en el que se emplea la aproximación de Euler, que sería en el del controlador PID. En este caso he considerado la versión en paralelo, que sería esta, ¿no? Esta es la expresión y esta es su transformada de Laplace. Entonces, lo que hago es aproximando la integral mediante integración trapezoidal y la derivada la aproximo por diferencias. Entonces podría
representar la salida del controlador, la U, como este sumatorio. Esto directamente pues, podría implementarse como un controlador, pero resulta más útil encontrar una expresión recursiva como esta. Bueno, yo puedo, en la etapa K tengo esta expresión, en la etapa, si considero la etapa K-1, lo que voy a obtener pues será lo mismo, pero en la etapa K-1. De tal modo que si yo resto estas dos ecuaciones, lo que voy a obtener es una expresión que es mucho más útil, porque me he librado de todas estas variables que tenía que tener acumuladas en un buffer para poder calcular la salida. Ahora solo voy a necesitar la K, el valor del error en la etapa K, en K-1 y en K-2. Ya no necesito todos estos valores que tenía que ir almacenando desde la etapa 1, la 2, la 3, etc. Entonces esta expresión es muy útil, muy útil. Si calculamos la transformada Z, podríamos sintetizar la expresión esta en esta función de transferencia, donde estos parámetros P1, P0, P1 y P2 vienen definidos por estas expresiones, ¿de acuerdo? Donde KP, recuerden, T y TD son los parámetros del controlador TI, y T es el periodo de muestreo. Bueno, esta sería una aproximación para el controlador en su forma en paralelo. En su forma ideal, pues también encontramos la misma expresión, lo único es que cambia que la K sub P pues sale fuera del sumatorio, ¿de acuerdo? Entonces sería, esta primera expresión se llama la forma posicional, esa en la que tengo que ir almacenando todos los errores durante toda la evolución, y luego la forma incremental, que fue la segunda expresión, pues quedaría en este caso de este modo, ¿de acuerdo? Bien. Para finalizar este apartado, bueno, pues tener en cuenta que ahora el controlador se va a implementar como un programa, un software que va a estar funcionando, ejecutándose en un dispositivo digital. Aquí hay que tener algunos aspectos en cuenta. Y en particular, uno de los aspectos que más hay que tener en cuenta es la selección adecuada del periodo de muestreo. Directamente, no existe una regla universal que permita definir cuánto tiene que ser el periodo de muestreo, cuál es el periodo de muestreo óptimo para un proceso, pero simplemente se toma una referencia o se propone una referencia en relación a la constante de tiempo más pequeña y básicamente del proceso. Básicamente se trata de, bueno, pues si yo miro la constante de tiempo más pequeña del proceso y trato de tomar un periodo de muestreo que sea varias veces más pequeño que esa constante de tiempo. Bueno, aquí he puesto un número, que como vemos es bastante amplio, de un rango bastante amplio, pero bueno, la idea es, no tengo que muestrear más rápido que lo que evoluciona mi sistema. Eso es lo que hay detrás de este criterio. Entonces, bueno, pues esto lo podemos tomar como una primera aproximación a la selección del criterio. Si no hacemos un buen muestreo, pues se van a dar fenómenos indeseables como el conocido como aliasing, en el que va a parecer que el sistema se comporta de un modo que no es el real. Y no es porque se esté comportando así, sino porque las muestras que estamos tomando, las estamos tomando con un periodo de muestreo que no es el adecuado. Entonces, de hecho, para evitar este fenómeno, a veces se utilizan filtros específicos como anti-aliasing, etc. Pero no vamos a entrar en este apartado, puesto que en principio, si nosotros tenemos un poco de precaución en la selección del periodo de muestreo, no vamos a encontrarnos con este tipo de problemas. Bueno, y finalmente les dejo una referencia donde pueden encontrar pues, más información relacionada con este tema de los sistemas de control de tiempo discreto o los sistemas de control digital. Muchas gracias.